Bueno, bienvenidos a todos. Antes que nada, os quiero agradecer de corazón que estéis aquí en este día donde presento por Zoom mi primer libro publicado. Y entonces, nada, voy a ceder la palabra a Xavier Torrents, que fue en su día el director de mi trabajo de fin de máster y actualmente es el director también del máster de prevención contra la radicalización, que él mismo nos explicará. Y en fin, para mí es un honor que él me presente. Andaban, Xavier. Bueno, muchas gracias, Isaac, muchas gracias. Bueno, digo buenas tardes, creo que en estos momentos ya es buenas tardes en todas partes, o sea, que no solo aquí en Barcelona, sino también en Montevideo, o en Buenos Aires, o en Ciudad de México, o en Brasilia, o en Santiago de Chile. Así que buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, pues es recíproco el agradecimiento y el honor, digamos, en este caso, de haberme invitado a presentar el libro cuyo autor es Isaac Levi Benveniste y cuyo título es El antisionismo, un discurso de odio del antisemitismo contemporáneo. Este es el libro del cual hoy su propio autor les va a hablar y, de hecho, es un trabajo final de máster. Como muy bien ha dicho Isaac, es un trabajo final de máster del máster en prevención de la radicalización de la Universidad de Barcelona. Es un máster que en la primera semana de octubre, justo después ya de las fiestas y todo, de las fiestas judías, pues va a tener ya su cuarta edición. Es el único máster de toda España que se centra en las fases previas, no la fase última. La fase última, vamos a decirlo así, el terrorismo, ya hay otros posgrados en España, en universidades españolas, pero este es el único que se centra en las fases previas, que son las de prevención. Y en prevención, vamos a decirlo así, ha sido el tema que nos ha unido a Isaac y a mí, y ahora permitidme que utilice ya el nombre y directamente ya sin el apellido, porque somos amigos, o sea, también hemos sido profesor, alumno, hemos sido colegas, hemos sido compañeros de batallas, pero sobre todo, desde el comienzo hemos sido amigos. Y hemos sido amigos porque precisamente hemos tenido, entre otras cuestiones, pero sobre todo, y quiero realzarlo, una gran motivación por la prevención de la judeofobia. Este ha sido un tema, no el único, por supuesto, pero un tema que nos ha unido, digamos, a lo largo de los años. Y, Isaac, con tu permiso, tengo que decir, y a lo largo de las décadas, porque ya no son solo años, ni meses, ni semanas, ni días, ya son décadas las que hemos estado juntos en esta amistad. Pero ahora, permítanme ya hablarles de otra forma, de forma, digamos, académica. Este es uno de los primeros trabajos finales del máster, maestría, como se dice, digamos, en América Latina, máster, maestría, que en España ha abordado el antisionismo en uno de sus aspectos principales. Es decir, el antisionismo, obviamente, incluso existía antes de la creación del Estado de Israel, pero el antisionismo pre-Israel, todos sabemos que tenía otras connotaciones, otro entorno, otro contexto, y el antisionismo previo al Estado de Israel, pues en su mayoría, en ese momento, no era para nada antisemita. Al contrario, muchos judíos incluso eran antisionistas, y esto descontextualizado, incluso hoy se utiliza por gente antisemita. Pero justamente como en aquel momento no podemos catalogar el antisionismo de antes del Holocausto, antes de la... Un segundo, porque se me está silenciando. Vale. También es cierto que el antisionismo después de la Shoah y después de la creación del Estado de Israel, y sobre todo ya, sin lugar a dudas, sin ningún género de dudas, el antisionismo del siglo XXI, en su mayoría, no únicamente, podemos hacer ese matiz académico, pero en su mayoría, de forma predominante, de forma determinante, ante la pregunta que formuló en su trabajo final de máster Isaac Levi, un discurso de odio al antisemitismo contemporáneo,
La respuesta es afirmativa. Sí, efectivamente, el antisionismo no es el único discurso de odio antisemita contemporáneo, continúa perviviendo, como todos sabemos, el negacionismo del Holocausto, por ejemplo, continúa perviviendo también incluso un antijudaísmo, por tanto, de carácter religioso, pero hoy en día, principalmente, el antisionismo es un discurso de odio que refleja el antisemitismo contemporáneo. A lo largo del libro, Isaac Levy, digamos, ha trabajado diversos aspectos. Quiero resaltar algo. El libro analiza hasta 20 estudios de caso, 20, de forma breve. Es un libro que se lee de forma muy amena, vamos a decirlo así. Es un libro que su gran virtud es que recoge, que compila muchos estudios de caso, en este caso 20, digamos, presentados de forma breve, descritos de forma breve, pero a la vez aúna diferentes teorías, hipótesis de diferentes expertos y especialistas sobre antisemitismos, y por lo tanto los encontramos juntos todos en un mismo libro. Y eso es una gran virtud que Isaac, cuando escribió su trabajo final de máster, ahora reflejado en este libro, tuvo a bien hacer. Yo quiero mostrar, antes de escribir, o sea, no de escribir, pero de mencionar estos 20 estudios de caso, quiero mencionarles una anécdota. Yo hoy, no por casualidad, dado que estamos en verano, pues me vestí con una camiseta, pero una camiseta que, como verán, pone Universidad de Texas en Austin. Austin es la capital de Texas. ¿Y por qué llevo esta camiseta? Porque cuando explico y formo en temas de antisemitismo, siempre pongo una anécdota personal que tuve en esta universidad. Por cierto, es la universidad del planeta, no de América o de las Américas, no, del planeta, es la universidad del planeta que tiene la mejor biblioteca de estudios latinoamericanos. Tristemente no está ni en Miami, ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en Buenos Aires, ni en Montevideo, ni en Santiago de Chile, ni en Ciudad de México. Está en Austin, la capital de Texas. Pues bien, en esta universidad me impactó mucho algo que sería imposible ver en España. Imposible, les aseguro que sería imposible. Era lo siguiente, iba por el campus cada día, cada mañana, y bueno, y a la vuelta también, pero era un cartel que se veía, de cuando yo venía, se veía reflejado yendo hacia el despacho y a la biblioteca donde yo iba. Había dos carteles. La distancia era pequeña entre uno y otro, apenas había 15, 20 metros, no sé ahora la distancia exacta porque no recuerdo, que es una anécdota de hace muchos años, pero a lo sumo eran 20 metros de distancia entre uno y otro. En uno ponía, traduzco al castellano, en uno ponía América por Israel, ¿vale? América por Israel y tal. En el otro ponía Palestina libre. Miren, de las personas que paseaban por ese campus, profesores, estudiantes, personal de administración y servicios, había personas que se reflejaban en el de Palestina libre, había personas que se reflejaban en el de América por Israel y había personas que se reflejaban en los dos y algunos quizás en ninguno. Pero lo bonito del caso, que eso es imposible en España, y de eso va el libro de Isaac Levy sobre el antisionismo, es que no había ningún rayón, ningún tachón, ninguna arrancada del cartel. Esos carteles, los dos, estaban impolutos cada día que yo pasaba por el campus, el uno y el otro. Recuerdo que al venir de esa estancia que había una campaña electoral, no me hagan decir si eran elecciones generales, elecciones autonómicas, municipales, no me acuerdo, pero fue llegar aquí y había carteles de los diferentes partidos arrancados, tachados, o sea, algo que allí no lo veía, pero es que además, claro, fijémonos en un pequeño detalle. Si esos dos carteles hubieran estado en España, el de Palestina libre no estaría allí, sin que nadie lo hubiera tachado, ni arrancado, ni nada, pero el de, vamos a ponerlo, el de Cataluña por Israel, o el de España por Israel, o el de Barcelona por Israel, o el de Madrid por Israel, estarían ya más que arrancados, tachados, o con el símbolo de la esvástica nazi, o algo parecido. Esto es lo que nos tiene que llevar a pensar a todos los que estamos aquí y cualquier persona que nos oiga después, pues, en cualquier momento de esta presentación de este libro de Isaac Levy sobre el antisionismo, nos tiene que llevar a pensar por qué está tan arraigado el antisionismo en España en comparación, en política comparada con otros países. Porque claro que existe antisionismo como antisemitismo a lo largo del planeta,
pero en España es mucho más alto. No se encuentra así en Alemania, no se encuentra así en Holanda, no se encuentra así en Estados Unidos, no se encuentra así en Argentina, aunque también lo hay, no se encuentra así en Uruguay, no se encuentra así en Canadá. En estos países no se encuentra de forma tan dura, permanente y arraigada como pasa en España. Es verdad que la violencia antisemita es más fuerte en Francia que en España, pero el prejuicio como estereotipo es más fuerte en España que en Francia. Ya sé que esto a veces puede parecer desparejo, no, no lo es. Y sobre todos estos temas tiene que ver esta anécdota que les comentaba y también ahora, después de esta presentación breve, pues la presentación del libro que hará Isaac. Pero permítame otra cosa. ¿Qué pasaría en España si en Barcelona, Sevilla, A Coruña, Donosti, Madrid, en Badajoz, fuéramos con esta camiseta por la calle? Y fíjense que es equilibrada, ¿eh? Es paz, hay las dos banderas, una está en hebreo, otra está en árabe, y, digamos, es un símbolo de equilibrio, es un símbolo de pluralismo, es un símbolo de diversidad. Claro, ni siquiera este símbolo de equilibrio, de ecuanimidad, de poner las cosas más o menos parejas, nunca es aceptado de forma mayoritaria por la sociedad española. Yo cuando alguien me dice, es que yo soy pro-Palestina, mi primera respuesta es decirle, yo también soy pro-palestino, pero lo que pasa es que no soy solo pro-palestino, soy pro-israelí y pro-palestino, soy pro-judío y pro-árabe, soy pro-derechos humanos. Y eso es lo que cuesta entender en España. De todo esto va justamente el libro, no con las anécdotas que yo he explicado, sino con todo el análisis que supo hacer muy bien Isaac Levy. De esto va el libro de Isaac Levy titulado pues, El antisemitismo y entre interrogantes, un discurso de odio de antisemitismo contemporáneo. Obviamente es una pregunta, porque en cualquier trabajo final de máster hay que formularse preguntas, hay que plantearse una hipótesis y luego ir respondiendo esa hipótesis. Pues bien, como tenemos a Isaac Levy, en este caso mi amigo Isaac, mi alumno, exalumno, ya antiguo alumno Isaac Levy, mi colega, mi compañero de batallas, que hemos recibido improperios a lo largo de las décadas que nos conocemos, pero a pesar de eso estamos aquí y aquí pues ahora hablaremos de antisemitismo como esa fórmula de antisemitismo contemporáneo. Agradecerles a todos ustedes la presencia aquí, porque aunque ahora parece que estos días el antisemitismo entendido como antisionismo o viceversa está como un poco silenciado, miren, si dentro de una semana hubiera algún ataque, digamos, de misiles de Gaza por la organización terrorista Hamas en el sur de Israel y hubiera una respuesta, automáticamente todo esto iría creciendo. Por lo tanto, tengamos en cuenta esto. Por lo tanto, actos como el de hoy, que presenta un libro muy bienvenido, digamos, de Isaac Levy en nuestras librerías, digamos, pues hay que no solo hablar de él, del autor, Isaac Levy, del libro, sino que además hay que divulgarlo. Porque, y con esto acabo con una última anécdota que en esta seguro que es compartida por todos nosotros, al menos los que vivimos en España, que es, vayan a cualquier librería, vayan a la librería donde se iba a presentar el libro, a Libri, vayan a la FNAC, a la Casa del Libro, a la Laie, a la librería La Central, vayan a la nueva, una nueva librería que recién abrieron en Barcelona, vayan a cualquier librería y verán que apenas hay libros que aborden el tema del antisemitismo, sea en castellano, en catalán, o incluso en inglés o en francés, pero aquí en las librerías de aquí apenas hay libros de esto. En cambio hay montones de libros que hablan de conflicto político israelí, pero con un enfoque no de equilibrio, que hemos dicho antes que el equilibrio era esto era el equilibrio, no un enfoque con este equilibrio, sino con un enfoque sesgado. Y para mí la preocupación, porque eso es lo que enseñamos en el máster en prevención de la radicalización de la Universidad de Barcelona, es tan pernicioso hablar de conflicto palestino-israelí con islamofobia que con judeofobia. Ambas cuestiones son no solo criticables, sino que afectan a los derechos humanos, a los derechos fundamentales y acaban repercutiendo en un crecimiento de la discriminación, sea los que son islamófobos contra las personas árabes o las personas palestinas o las personas musulmanas, sea los que son judeófobos contra las personas judías o filojudías
porque recordemos que el prejuicio, en este caso del antisemitismo, no afecta a judíos y a personas filojudías, porque solo con decir, pues Israel es una democracia, ya hay determinadas personas que se ponen no solo nerviosas, sino que te atacan con improperios y con ese discurso de odio. Y recordemos que antes de 1950, apenas había una veintena de estados con democracia que han perdurado con democracia hasta la fecha de hoy. No, en esos países democráticos de antes de 1950, con democracia desde antes de 1950, no se encontraban ni España, ni Argentina, ni Chile, ninguno de todos estos países. Y en cambio, a Israel ha sido desde el primer día, 14 de mayo de 1948, un país democrático. Pues bien, los que vierten discurso contra esto, de lo que ahora les hablará, que es el antisionismo, su autor Isaac Levy, los que vierten un discurso contra esto, es lo que acaban provocando ese discurso de odio que no es anti-israelí y antisionista simplemente, sino que además es antijudío con todas sus letras. Adelante, Isaac, el libro es tuyo, la presentación del libro también es tuya. Anda. Bueno, muchísimas gracias, querido amigo y profesor. La verdad que me has emocionado con tus palabras y bueno, la verdad que estoy un poco emocionado porque veo a gente querida aquí en este Zoom, familiares incluso, y bueno, me estoy acordando también el día de mi presentación oral, hace exactamente 2 años, en la Universidad de Barcelona, muy ceremonioso. Estaban además mis hijos, que me emocioné al verlos. Estoy acordándome también, estaba el cónsul de Israel, estaba Víctor Melul, que está también aquí, a la quiero mucho. En fin, la verdad que me estoy acordando mucho de esa presentación oral. Y bueno, siguiendo con las anécdotas, también recuerdo que hay una que yo creo que es muy significativa, justo unas semanas antes de mi presentación oral, y justo, no, pero justo cuando estaba acabando el trabajo, está incluido en la conclusión del libro. Lamento un poco si hago un poco de spoiler de mi libro en la conclusión, pero lo siento mucho. En la conclusión de mi libro relato un hecho que se produjo 2 o 3 semanas antes de mi presentación oral, que fue justo cuando estaba acabando de escribir mi trabajo de fin de carrera. Fue que en la sinagoga nuestra de Barcelona, en la calle Avenir, pues en la puerta de la sinagoga se encontraba una pintada o sea, muy significativa, que ponía Free Palestine. O sea, en la propia sinagoga, o sea, en un centro de culto judío religioso, pues se encontraba un tema de una reivindicación de Free Palestine. Eso pues, justamente va de lleno en lo que yo he tratado un poco de poder explicar o de demostrar en este estudio, de que un poco de que el antisionismo, o llamarlo de alguna manera, el antiisraelismo, está muy ligado al antisemitismo contemporáneo. Eso es como un disfraz que tiene el antisemitismo contemporáneo, ¿no? Entonces, la prueba palpable es que Free Palestine pues no estaba en el consulado de Israel, estaba en la sinagoga de Barcelona, con lo cual eso demuestra un poco, pues un poco lo que demuestra que mi trabajo tiene un fundamento y una razón de ser, ¿no? También estoy viendo también a Maite, que también quiero agradecer, que ha sido la que me ha ayudado en el tema de la portada, de la contraportada, un poco el diseño del libro, y bueno, también quería mencionarla para agradecerle. Y bueno, o sea, en fin, yo, aparte de esta anécdota, también tengo muchas anécdotas que contar. Es verdad lo que dice Xavier, que por cierto, que yo también tengo que reconocerle su mérito por haber sido el comisario de lo que ha sido el seminario internacional del antisemitismo, que se ha hecho en Barcelona durante creo que 8 o 9 años, creo, no recordar. Entonces, que ha sido un referente de toda la cuestión del antisemitismo en Europa, diría yo. Y bueno, fue ahí donde yo pues, he labrado más mis conocimientos sobre este tema, y lo que me ha motivado pues, a hacer este trabajo, ¿no? Porque en un principio todo fue porque Xavier me pidió hacer un poco de publicidad del máster de prevención contra la radicalización. Entonces yo vi el programa y la verdad que me fascinó,
pues porque era estudiar los extremismos políticos, la extrema derecha, la extrema izquierda, todo el tema de, porque recientemente había habido el atentado de las Ramblas, como unos jóvenes marroquíes que eran bastante de familia con trabajos y tal, pues como tuvieron un proceso de radicalización que les llevó a cometer el atentado tan horrible de las Ramblas y otros que no se produjeron por la medida providencia, ¿no? Pero pues todo eso la verdad que me impactó mucho, me interesó mucho y bueno, quiero decir ante todo que estoy muy aparte de este libro y del trabajo que hice, estoy muy orgulloso porque Xavier sabe que me llamaban, o yo me autollamaba el abuelo del abuelete del máster, porque todos mis compañeros eran de 20 y pico de años y que ya tengo unos cuantos más, pues me sentí muy orgulloso de haber podido acabar este máster, porque aparte del trabajo hay unas asignaturas que tuve que estudiar y aprobar y eso estoy muy orgulloso después de tantos años sin estudiar y sin coger un libro, ¿no? O sea, eso también quiero ponerlo en valor porque me siento muy orgulloso, pues a mi edad no soy abuelo, pero me sentí abuelo de haber podido, pues, haber finiquitado este máster y aparte con este trabajo que creo que además fue calificado con muy buena nota. Bueno, vamos a lo que vamos. Yo lo que quiero un poco comentaros, como ha dicho, este es el libro, ¿vale? Que agradezco a Maite su portada. También tiene una contraportada con un resumen en breves palabras de lo que es el trabajo. He querido también unas dos citas ¿cómo se llama? De Albert Einstein, que me parecen importantes reseñar. Una de ellas dice, el mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad. Esta frase de me gusta mucho porque a veces, o sea, nos metemos contra las personas que son malas, que son intolerantes, pero mucho peor las personas que lo toleran o que lo ven y no hacen nada, que es la mayoría. A mí esta cita de Einstein, pues estoy muy en consonancia y muy de acuerdo con ella. También quiero decir una cosa que ha dicho Xavi antes, que hemos sido, pues a lo mejor vilipendiados o sea, por haber defender Israel o luchar contra el antisemitismo. También me he encontrado con mucha gente que me ha apoyado. O sea, yo sé que esto también lo sabe, también hay gente que me ha felicitado por la labor que estoy haciendo, estás tú también haciendo Xavier también desde el ámbito universitario, porque siempre hay los intolerantes, los ignorantes, que es normal, y evidentemente yo estoy alucinando de todos estos años que me he dedicado como presidente del ICRA, he visto cosas terribles de antisemitismo, no solo aquí, sino en todo el mundo. Entonces yo lo que veo es que también hay una parte de gente de que si se le informa, si se le dice lo que son las cosas de verdad, pues pueden un poco cambiar opinión. Yo no soy de los que dicen, bueno, no hay nada que hacer, hagamos lo que hagamos, el mundo será todos serán antisemitas. Yo no estoy de acuerdo con esa frase, es más, pienso que nosotros como judíos no nos tenemos que quedar callados ante las injusticias, tenemos que estar orgullosos de ser judíos, orgullosos del ligazón que tenemos con el Estado de Israel, no tenemos porque dijéramos lamentarnos de nuestra condición, al contrario, o sea, nuestros padres, nuestros abuelos se escondían mucho por miedo. Yo creo que el miedo no ayuda, porque lo que ayuda de verdad es la visibilidad. Entonces, bueno, se me pasa por la idea muchas anécdotas más que ha contado Xavier, pero un poco lo que quería resaltar era esto, ¿no? El libro, bueno, yo os invito a leerlo, no voy a hacer mucho spoiler, pero en un principio, pues, define un poco lo que es el antisemitismo histórico, ¿ok? En fin, hay muchas citas interesantes que están en el libro de muchos autores. Para mí hay uno que evidentemente está muy conocido por todo el mundo, que es Gustavo Perennik, el cual yo lo conozco personalmente. Su libro Judeofobia, uno de los libros que en su día me impactaron más, porque fue un libro que estudia el fenómeno de una manera pues muy profesional y muy buena.
que estoy intentando gente, pues mira, Gustavo Perenni dice una cosa de la judeofobia, porque él prefiere llamarlo judeofobia que antisemitismo. Hay otros autores que también dicen lo mismo, otros autores dicen que es indistintamente decir judeofobia y antisemitismo, pero o sea, Perenni es de los que dicen que es mejor utilizar la palabra judeofobia, que es fobia a los judíos. Y antisemitismo, bueno, en el libro está explicado el origen, pero ahora no os quiero aburrir, pero no deciros, pero me gustaría esta frase de Perenni, que es: los judíos fueron acusados por los nacionalistas de ser generadores del comunismo, por los comunistas de regir el capitalismo. O sea, si vives en los países no judíos, los judíos son acusados de dobles lealtades. Si vives en el país judío, están acusados de ser racistas. Cuanto gastan su dinero, se les reprocha de ser ostentosos. Cuando no lo gastan, porque somos avaros. O sea, son tildados de cosmopolita, sin raíces, o chauvinistas empedernidos. Si miran al medio, se les acusa de quintacolumnistas. Si no, de recluirse en sí mismos y de ser cerrados. O sea, la conclusión de que escribe Perenni, que es lo que todos sabemos, que los judíos nos atacan por todos lados, por uno, por otro, por lo que hagamos, o sea, en un sentido o en otro, y a veces las acusaciones son entre ellas contradictorias. Pero bueno, quería reseñar esta definición de Perenni. Después, bueno, ya os he dicho que el término antisemitismo, que sé que se utiliza mucho, fue inventado fue en 1873 por un antijudío alemán, Wilhelm Meyer. Y entonces, a partir de, quiero reseñar esta parte de final del siglo XIX con el famoso Affaire Dreyfus, en un libro que no se ha hablado mucho, de un tal Edward Drummond, que es La France Juive en Francia. Y ha nacido mucho la judeofobia, el antisemitismo. Este señor escribió un libro, en fin, que fue el primero en que dejó ver que los judíos éramos una raza inferior, y después, evidentemente, que reseñar otro libro importante, que fue Los Protocolos de los Sabios de Sion, en 1905, que fue editado en Rusia. Y ese libro pues ya hablaba de un complot judío mundial, que los judíos dominamos el mundo, que somos todos millonarios. Eso, como podéis comprobar, son prejuicios y estereotipos que todavía hoy por hoy son vigentes, ¿no? Y aparte, lo peligroso de esos protocolos fue que nada más y nada menos que Hitler, en su famoso libro Mein Kampf, de mi lucha, pues se basó en los protocolos, ¿no? Entonces, bueno, son reseñas que hay que tener en cuenta, del antisemitismo. Y bueno, como bien dice mi profesor, en ese sentido, David Torrens, hay que decir que a mí me gusta mucho decir que el antisemitismo está dividido, yo diría, en tres grandes fases. Y es, como también dijo Perenni, es además el prejuicio más antiguo del mundo, ¿vale? El más perenne, el más vigente. Entonces, el antisemitismo tiene tres fases. La primera data de más de 2000 años, y se puede englobar como el antijudaísmo cristiano, el antijudaísmo religioso, en el sentido de que a los judíos se les culpaban de ser poldericida y de haber matado a Jesucristo. Y eso, increíblemente, es un prejuicio que incluso en el 2021 pues todavía hay gente que lo cree, que lo piensa. Eso, aunque os parezca increíble, sé que muchos de vosotros ya lo sabéis, y eso claro, por supuesto que es una etapa que todavía hay gente que todavía no la ha superado. Entonces, la segunda etapa, que va desde un poco la Revolución Francesa, ¿vale? 1789, hasta diría yo, el final del Holocausto en 1945, que es lo que se llama un antisemitismo científico. Más de índole racial, en el cual los judíos son considerados como una raza inferior. Y bueno, evidentemente el apogeo de esa fase es el lamentable, más monstruoso episodio de la historia de la humanidad, que fue la Shoah, un holocausto donde, bueno, que todos no los voy a comentar ahora, y en fin, de que lo que produjo
incluso todavía hay gente que lo niega, incluso constantemente hoy en día estamos viendo que se banaliza constantemente. Esta banalización del Holocausto es un tema que da para una conferencia entera de lo mucho que hoy en día contemporáneamente se banaliza tal horror, que hoy en día cualquier persona llama nazi al otro solo por no opinar igual, cuando nazi es algo que no se puede comparar con nada, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir de las ramas, pero deciros este tema de que la banalización del Holocausto se va a tener muy en cuenta. La tercera fase, que es justamente la fase que yo más he estudiado, porque como ha dicho Xavier Torrents, es un tema que universitariamente no se ha tratado tanto como ha sido el antijudaísmo religioso o incluso el antijudaísmo racial, es lo que se llama el antisemitismo político, o llamado al antisionismo, que se produce justamente desde la creación del Estado de Israel. Entonces, en fin, quiero aclarar, es muy importante, sé que muchos de vosotros ya lo sabéis, antisionismo no quiere decir criticar al gobierno de Israel o criticar las acciones que hace Israel. Esto lo hacemos la mayoría de los judíos precisamente y no diremos los israelíes, ¿no? En fin, Israel es, como ha dicho, sabes, una democracia muy sólida y, en fin, ahí hay total libertad de expresión, el 20% de la población musulmana tiene los derechos humanos en Israel como en ningún otro país. Bueno, os voy a contar de la democracia de Israel, pero o sea, lo importante que hay que resaltar es el hecho de que el antisionismo es aquello que legitima la propia existencia del Estado de Israel, que dice que Israel no tiene derecho a existir, cuando paradójicamente estas personas que siempre están clamando la ONU, precisamente Israel se creó por una partición aprobada mayoritariamente por las Naciones Unidas. Entonces se están contradiciendo totalmente. Antisionismo también son los que dicen que Israel es un país apartheid, donde se ha visto un país apartheid donde los árabes israelíes tienen todos los derechos del mundo. En fin, es una incongruencia total y es demostrable que Israel no es para nada un país apartheid, no se puede comparar para nada con lo que pasó, por ejemplo, en Sudáfrica. ¿Y qué os diré yo? Los que comparan, que todavía existen, a Israel con los nazis, que todavía yo recuerdo, no muy lejos, yo siempre cuento esta anécdota, pero es cierta. Mi hijo mayor en un instituto de San Cugat, el profesor de historia les dijo bueno, que los judíos, no los israelíes, hacían a los palestinos lo mismo que los nazis hicieron a los judíos. Yo sé que esta frase muchos de vosotros ya la habéis oído, pero a mí no deja de escandalizarme, porque ¿dónde están las cámaras de gas en Israel? ¿Dónde está la comparación? Es lo más aberrante que yo he oído, y justamente esta frase tan aberrante que me vino mi hijo con 16 años, 17 años, semi llorando, diciéndome qué barbaridad había oído en su instituto, pues a mí es lo que me ha hecho sobre todo moverme, y porque además yo tengo familia que murió en el Holocausto, entonces por parte de mi madre, mis bisabuelos murieron en Auschwitz, con lo cual es un tema que me afecta doblemente. Y además porque sé que Israel es una democracia y no tiene absolutamente pues, nada que ver con los nazis, ¿no? Eso es antisionismo. Entonces, bueno, yo he querido también un poco explicar todos los conceptos del antisionismo. La parte islamista también tiene mucha importancia. El antisionismo que han demostrado pues algunos, no todos, algunos países árabes. Esto también ha influido en que el antisionismo pues tuviera mayor apogeo. Después también, evidentemente, he hablado del gran paradigma, el gran ejemplo del antisionismo contemporáneo, que es el movimiento BDS, que es boicot, desinversión y sanción, que desgraciadamente aquí en Cataluña, en España y en otros países de Europa, pues bueno, incluso en el mundo, pues tienen mucha vigencia, mucha importancia. Aquí en España, desde que
en el gobierno está el partido Podemos, pues os tengo que decir que las iniciativas del BDS se han implementado en multitud de ayuntamientos, en multitud de instituciones públicas, y la verdad que es muy, muy de lamentar. Recientemente, anteayer, ha habido un episodio muy triste de la fábrica de helados Ben & Berries, me imagino que ya lo sabéis, en fin, que no vende los productos en los territorios ocupados, en fin. O sea, el BDS lo que no sabe, o sea, ellos dicen que lo hacen por la paz, pero eso es una mentira, porque van en contra completamente de la paz. Ellos solo quieren que Israel no deje de existir, y eso para nada o sea, y además en Francia el BDS ha sido catalogado como un movimiento antisemita, ya no anti-israelí, antisemita, con lo cual concuerda con un poco con la tesis de que yo estoy tratando de demostrar. Entonces, en fin, se sabe que incluso bueno, ahora voy a hablar también de los 20 casos prácticos, que eso lo hice por sugerencia de mi profesor Xavier. Estos 20 casos que yo analizo, que os invito a leerlos en el libro, son muy variados, pero el denominador común es que son muy actuales. El más antiguo, por decirlo de alguna manera, es del 2009 y fue muy pasajero, pero lo quise introducir porque me pareció importante, y más aún después, cuando yo lo hice, no lo era, que fue la anécdota de una frase que colgó en una web el ex vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, que dijo que el holocausto era un mero problema burocrático. Eso data del 2009, él lo borró enseguida, pero quedó ahí, está demostrado que lo escribió, ¿no? Entonces eso demuestra que también la extrema izquierda tiene tintes antisemitas y no anti-israelíes, como ellos siempre dicen, porque otras cosas que me han motivado es que oigo constantemente gente que dice, no, si yo no tengo nada en contra de los judíos, tengo muchos amigos judíos, yo estoy solo en contra de Israel. Pues que eso se cae por su propio peso cuando incentivan pues políticas que incluso justifican el terrorismo de Hamas, o no reconocen que Israel como país democrático tiene derecho a defenderse. En fin, está demostrado de que es antisionismo, ¿no? Entonces, bueno, quiero hacer ver que todos los demás 19 otros casos más tienen que ver con cosas muy recientes. Muchos de estos casos son del BDS. Hay un caso de waterpolo femenino que ocurrió en Barcelona, en el cual yo tuve un cierto protagonismo, porque, en fin, yo traté de protestar junto con otros colegas de aquí de Barcelona por esta medida que tuvo el ayuntamiento, y fue infructuosa porque al final se tuvo que jugar el partido en Sant Cugat a puerta cerrada. En fin, pues hay otro caso paradigmático para mí que lo he puesto, que es el caso de Matisyahu, que el BDS lo boicoteó, y Matisyahu no es israelí, es un cantante norteamericano que se negó a condenar las acciones del Estado de Israel, cuando, o sea, a ningún cantante de ningún otro país se le pide que condene atentados de otro país. O sea, es absurdo. Pues el festival de Rototom, creo que fue en Benidorm, pues le boicoteó para las presiones de BDS. Este caso demostró que el BDS ya no iba ya por Israel, sino iba por los judíos, ¿no? Bueno, hay muchos otros casos más, como tiroteos de gente de extrema derecha, que hubieron en sinagogas en Estados Unidos, en Pittsburgh, en Florida. Bueno, no os quiero hacer un spoiler, os invito a leer el libro, que sería mi ilusión. Yo también lo que quisiera es que este libro lo pudiera leer gente que no es judía, gente que tiene dudas. Es mi gran ilusión. Yo quiero que este libro poderlo presentar a un público no judío, justamente. Evidentemente no lo voy a publicitar en una sede nazi, por supuesto, en una sede, no sé, de la Hamas, está claro. Pero sí me gustaría que los catalanes o los españoles, o hay mucha masa de gente que está desinformada. Yo hace relativas
poco pude escribir un artículo en La Vanguardia porque justamente lo que yo he estado pregonando, este antisionismo disfrazado, o sea, este antisemitismo ha sido muy recrudecido en los últimos meses con lo que ha pasado en Gaza, y todo ha sido también debido a una desinformación de lo que está pasando en conflictos de Oriente Medio. Antes, mi amigo Xavier ha dicho una cuestión, una verdad muy importante: en las librerías solo hay libros que hablan del conflicto y Israel siempre es la mala. Y en la prensa española, incluso europea, incluso mundial, o sea, Israel siempre es el malo de la película, Israel siempre es el que asesina a niños palestinos, los palestinos son las pobres víctimas. Y yo tengo que decir, como dice Xavier, que yo soy pro-palestino, porque yo me preocupo por el pueblo palestino, porque no quiero que esté subyugado por el terrorismo de Hamas. Eso hay que, como judíos, hay que siempre defenderlo. Y también como judíos hay que defender también y luchar contra actos de islamofobia, no lo olvidemos, porque no todos los musulmanes son terroristas. Esto es un error, mucha gente cae. Yo también quiero luchar contra este fenómeno, porque no se puede luchar contra la judeofobia, contra el antisemitismo, sin luchar también contra la islamofobia, o incluso contra el antigitanismo, o contra otro tipo de estereotipos o de prejuicios como la homofobia, como otros. Están todos ligados. O sea, no se puede ser defensor de la lucha contra el antisemitismo solo en este campo. O sea, hay que ser coherentes. Entonces, bueno, lo que yo quería comunicaros es en fin, que en estos casos también hay un caso que yo viví de cerca, bueno, que este chico ahora actualmente, por fortuna, vive en Barcelona, que fue una paliza que recibió hace unos años en Andorra por los neonazis, en el cual fue la primera acción en la cual LICRA en Cataluña pues tuvo una acción importante, gracias al tesón del padre de Eduard Parera, que lo recuerdo mucho, porque bueno, evidentemente que casi le matan a su hijo, solo por ser judío en Andorra, y encima pues, los autores de ese terrible agresión siguen libres, no están en la cárcel, han tenido que pagar una multa económica nada más. En fin, sin comentarios. Bueno, la verdad que igual me estoy enredando mucho. O sea, hay otro tema también importante que quiero reseñar, que dentro de que no se me olvide de lo que, o sea, cuando hay una teoría que se llama la teoría de las 3Ds, que en el 2004 la acuñó Natan Sharansky, que creo que es el actual presidente de la ciencia judía, o si no, o lo fue hace unos años, que dijo que cuando se ve que una persona es antisemita y no es anti-israelí, con las 3Ds, las 3Ds que son la primera de demonizar a Israel, solo demonizar a Israel. O sea, muchos países hacen cosas malas. Israel hace una mala y ya se demoniza. Y después la otra, segunda D, es la deslegitimización. O sea, como dijo Perénico una vez, hay 191 países en el mundo, y el único país del mundo, el único, que no se le reconoce su legitimidad es el Estado de Israel. Curioso, el único Estado judío del mundo, ¿no? Entonces, y la tercera D es el doble estándar. Tiene que ver con lo que es la primera demonización. O sea, en los últimos años, Siria, por ejemplo, por decir de alguna manera, ha quebrado todos los derechos humanos habidos y por haber, ha matado a niños, ha matado bestiadas, y la comunidad internacional está callada. Israel se defiende de unos bombardeos, de unos misiles que caen en población civil, y ya es un país asesino, genocida. A Pilar Rahola le pusieron una pintada que era una cómplice de los genocidas. En fin, evidentemente la exageración aquí es muy fuerte, y evidentemente no se aguanta de pies ni cabeza, ¿no? O sea, aquí en Cataluña tenemos un grupo muy peligroso que se llama la CUP, y esta gente pues están obsesionados con Israel. O sea,
yo me acuerdo, nunca olvidé la Ana Gabriel, esta de la CUP, que no venía a cuento, iba al Parlamento catalán con camisetas de Free Palestine o boicot a Israel, cuando, o sea, tenía que hablar de temas catalanes de aquí. O sea, una obsesión enfermiza, ¿no? Y entonces eso es lo que es antisionismo y eso es lo que es el antisemitismo contemporáneo. O sea, y después ya para acabar, o sea, hay una cosa que me recordó también que tiene mucha importancia. Decir, hoy en día cuando yo digo, soy judío, ay, ¿y por qué matáis niños palestinos? Primero, yo no soy de Israel, o sea, esto es lo primero, yo no voto al gobierno de Israel. Segundo, Israel, que yo sepa, no mata deliberadamente a niños palestinos. O sea, aquí se repite un poco ¿cómo se llama esto? Lo que se decía en la Edad Media, que los judíos mataban a niños para la matzá, para el pan judío, pues ahora ha mutado este antisemitismo y ahora, pues, en vez de matar a niños para hacer la matzá, ahora matamos a niños palestinos inocentes. Cuando todos sabemos que Israel cada vez que va dijéramos, a capturar a terroristas, primero les avisa y muchos terroristas ponen a los niños delante suyo como escudos para protegerse. Por eso pues, hay tristemente bajas. Evidentemente, como yo digo siempre, Israel no es perfecto. Israel tiene sus imperfecciones y hay que reconocerlas. Y yo soy el primero en decirlo y es muy... Yo tampoco estoy de acuerdo con Nasbará diciendo que Israel todo lo hace bien, porque eso tampoco es verdad. Hay que ser honestos, pero lo que sí que es verdad, lo que no se puede cuestionar es su legitimidad como país, que tenemos todo el derecho a existir, que somos una democracia plena, es el país donde hay más partidos políticos del mundo, creo. En fin, ¿qué voy a contaros de la democracia de Israel? Entonces, eso es un tema que hay que trabajarlo. Después, ya por último, lo siento, esto sí que es verdad, o sea, os tengo que anunciar también que gracias a los esfuerzos económicos, tengo que decirlo, de la Federación de Comunidades Judías de España, y he coordinado la edición española de un libro que es de un colega que para mí es un número uno en lo que es lo que llamamos Asbará, que es Gabriel Ventasgal. Es un libro que se llama 300 preguntas en 300 palabras. Este libro es muy, muy necesario, porque como he dicho antes, Xavier, no hay libros en las librerías que hablen del conflicto de Israel de una forma, dijéramos, equilibrada en ese sentido. Y entonces, este libro que está teniendo mucho éxito en Argentina, en México, en Costa Rica, en muchos países, en Colombia. Entonces, aquí hemos hecho una edición española que he podido coordinar. He añadido unas preguntas que tienen que ver con la realidad española, incluso alguna pregunta con la realidad catalana. En fin, la cuestión es que es un libro que va a salir justo a final de julio, se va a empezar a distribuir a principios de septiembre, vamos a hacer una gran campaña, se han editado, la Federación ha financiado esta edición de al menos 500 libros inicialmente para todas las comunidades de España. Este libro lo que queremos es que lo lean pues, muchos periodistas, por ejemplo, para que se informen mejor, porque en estas preguntas están, bueno, yo sé de aquí gente que este libro, Gabriel, les ha servido mucho como guía para contraatacar los ataques que se hacen a Israel. O sea, yo quiero que es un libro que va a ser muy, muy útil y, en fin, os lo anuncio bueno, que me ayudéis o que nos ayudéis a divulgar este libro de Gabriel Ventasgal. Se llama 300 preguntas en 300 palabras y, bueno, de momento, yo lo que os quiero invitar, si queréis hacer alguna pregunta, o si queréis hacerla por escrito o la queréis hacer oralmente, pero si la hacéis oralmente, os pido de ser un poco breves, porque bueno, ya van a ser las 8 y en principio la idea era acabar a 8:15, 8:20. ¿Vale? Bueno, gracias Isaac. Antes de las preguntas, quiero manifestar a favor de Isaac una cuestión y es de que, fíjense que esto no podía fallar en el pueblo judío. No solo se ha presentado un libro, sino que se han presentado 2 libros al final. O sea que esto es una anécdota que de esta, digamos, conferencia, presentación del libro de hoy. Quiero también mencionar que Isaac Levi Benveniste
tras la realización de su trabajo final de máster con buena calificación, que ahora se ha publicado pues, el libro titulado El antisionismo, un discurso de odio del antisemitismo contemporáneo, él ha sido, digamos, fruto de toda su bagaje y fruto también pues, de sus conocimientos de este máster de prevención de la radicalización en la Universidad de Barcelona, ha sido nombrado comisionado de la Comunidad Israelita de Barcelona sobre, digamos, para la lucha contra el antisemitismo y la memoria del Holocausto. De hecho, la Comunidad Israelita de Barcelona, la CIB, la comunidad más antigua de la ciudad de Barcelona, es quien ha organizado este acto, junto, digamos, con otras personas y entidades. Y, por tanto, lo que ahora, como bien ha dicho Isaac, bueno, si hay preguntas, mejor se pueden ser por el chat. Javier, un segundo, muchas gracias por hacer mención de esto. Quiero decir que la CIB ha sido la primera comunidad judía de toda España en profesionalizar este área. Con mi incorporación se ha tomado muy en serio la lucha contra el antisemitismo y la memoria del Holocausto. Yo estoy súper motivado, como te puedes imaginar. Llevo 6 años trabajando gratuitamente para LICRA. Creo que he hecho una buena labor y encima ahora pues qué mejor que trabajar para mi propia comunidad, que es la comunidad de toda la vida, la más antigua, la más numerosa, y que estoy lleno de proyectos, no solo el lanzamiento de mi libro, sino también el lanzamiento del libro de Gabriel. También hay proyectos de crear un museo judío en Barcelona, que es un proyecto muy interesante, porque lo que hay que hacer es darnos visibilidad. El otro día estamos en muchas relaciones con el ayuntamiento, con la Generalitat. Hoy mejor que nunca estamos en buena sintonía con las autoridades públicas, incluso con el ayuntamiento de Ada Colau estamos en buena relación. O sea, imaginaros cómo han empezado a cambiar las cosas y las estoy tratando de cambiar porque es importante lo que he dicho al principio para combatir el antisemitismo y hay que combatir la ignorancia. Y la ignorancia se combate siendo visibles, que la gente sepa lo que somos. Ya pues muchas Entonces, gracias, Isaac. Y ahora, digamos, mejor si las escribís para que se les pueda contestar Isaac así por el chat sí, dirigido a todos. Sí, yo prefiero. Y bueno, sí. y si no, pues como queráis. Yo ya de entrada, mientras escriben los diferentes participantes en esta mesa redonda, en esta conferencia, en esta presentación del libro, he puesto 2 preguntas para ver cómo las responderías, porque son preguntas después del libro. O sea, no son después del libro, pero ¿cómo responderías tú a estas 2 preguntas, digamos, mientras otras personas van escribiendo nuevas preguntas, porque queremos la participación de todas y todos? Pues adelante, Isaac. Es que me la puedes leer, es que yo no la consigo leer entera. Bueno, pues entonces haremos las preguntas mejor oralmente. Entonces, sí, pero bueno, prefiero. Yo formulo la pregunta. Es que yo no sé por qué el chat lo veo parte Vale, de la pues no te pregunta. preocupes. Entonces, primero tenía la palabra una persona que levantó antes la mano. Maite, adelante. Maite, sí. Luego ya leeré mis preguntas. Adelante. Maite, tienes que activar el sonido. Tienes que activar el audio. A ver, ahora sí. Ahora sí. Vale, en primer lugar, muy brevemente, como ha apuntado antes Xavier Torrens, realmente cuando me llegó a mí el escrito de Isaac, yo llevo desde los 17 años como transcriptora maquetadora de libros en una editorial, soy también coordinadora editorial y no había visto nunca un libro, una tesis, pero que para mí es un libro tan completo como este. Yo no entendía nada, o sea, a ver, yo estoy en contra de todo lo que sea islamofobia, judeofobia, en contra totalmente, pero así como tú has dicho, en ninguna librería, ya te digo, yo he trabajado para muchas editoriales, había un libro tan completo. A mí se me pone la piel de gallina cuando denunciaba todos estos casos que son reales y que hay más. Y hoy una buena noticia, entre comillas, supongo que también la habrán política de por medio, que ha sido destituido el director de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos por haber hecho en el año 1990 una broma, entre comillas, eso le decía que era una broma, con el Holocausto. O sea, vamos a dar también que ahí ya se están empezando a poner serios.
Supongo que también habrá sido después de 1990, imagínate, estamos en el año 2021, todo lo que habrá pasado. Pero realmente es un libro, yo no soy judía, tendría que llegar a todas las personas que incluso no son judías, porque ahí está, hay mucha ignorancia. Y tú has dicho una cosa muy importante, Javier, yo te lo digo. Cuando tú has levantado esa camiseta, ¿no?, que representa la paz, pues ahí, ¿sabes por qué aquí en España eso casi sería imposible de llevar? Porque te atacarían. Porque hay mucha incultura. La incultura es la que hace que nazca todos esos ataques a los judíos y bueno, islamofobia, xenofobia, es la incultura. Y eso sí que este libro, como el otro de 330 preguntas, que también Isaac ha hecho una introducción brutal y ha hecho también los anexos en el cual también he participado. Yo lo agradezco mucho porque realmente no hay libros así en España. Hay que hacer más difusión de estos libros. Es una pena que, bueno, se tenía que presentar en la Libri, no se ha podido por lo del COVID, pero ahora tenemos pues estos medios y que lo agradezco mucho. Isaac, desde aquí te felicito porque era un trabajo extraordinario en el cual, cuando a medida que yo iba leyendo, iba transcribiendo, ¿no?, porque de eso se trata, ¿no?, el trabajo de una transcriptora, de ir mirando, yo decía, pues qué ignorante que soy ante temas como estos, ¿no? Cuando yo estoy totalmente en contra de los ataques a judíos, pero es que no tenía ni idea hasta qué punto Isaac realmente es una persona con un nivel muy alto en todos estos temas. Y bueno, si tú habéis sido tú, Javier, su profesor y todo, bueno, pues ahí ya lo sabréis, ¿no? Y para Bueno, cualquier cosa, pues nada más. Te Maite, felicito. me has emocionado, me has puesto la No, es piel de verdad. gallina. Y no, pero la verdad es que tus palabras me justifican mucho mi labor y bueno, voy a seguir batallando más que nunca, porque yo siempre digo que lo que decimos, lo que no hay que hacer es que quede en familia. O sea, aquí estamos muchos en familia y amigos que estamos ya convencidos, que ya sabemos las bondades de Israel, pero lo que hay que comunicar estas cosas es a gente como tú que no sabe, y eso es lo más importante. Y para mí es un honor lo que has dicho, una persona con tantos libros como has leído tú en tu vida, que me digas esto. La verdad, yo no soy escritor, o sea, yo solamente soy un hombre de acción, pero simplemente, en fin, gracias a Xavier que pude hacer este trabajo en la universidad. Pero bueno, una cosa, antes de que se me olvide, porque me lo han preguntado, o sea, el libro, hay en estos momentos, tres maneras de conseguirlo, ¿vale? Una, los que me conocen personalmente, pues que me escriban, y si están interesados, le mando el libro, y bueno, ya lo arreglamos entre esa persona y yo. Después también pueden ir a la web de Alibri, que es www.alibri.es, igual lo mejor apuntarlo, ¿no? Quizá. Espera. Si lo buscan en YouTube, buscan librería Libri, así tal como Sí, suena, librería y Libri, sale la y web. después también dentro de la web Alibri, ponen, solo que pongan Isaac Levy, mi nombre, y automáticamente sale el libro y se puede comprar online. También, como novedad, quiero decir que también la librería hebraica, que es la de los libros Certeza de Zaragoza, del señor Zelaya, muy amablemente también lo ha puesto en su web, en la web de la librería hebraica, que es hebraica.biz, ¿vale? Entonces, en estas dos webs se puede encontrar, el libro vale 10 euros, más lo que creo que igual cobrarán por el transporte, que no sé lo que es. Y también tengo que decir que estuve en taller en la tienda del CAI, de mi amigo Dani Santillo, de Lubavitch, y en el libro también se puede encontrar físicamente en la tienda del CAI, justo detrás de la Plaza San Jaume en Barcelona. Y después Dani también me ha dicho que hoy o mañana iba a colocar el libro en Amazon. Pero ojo, Amazon Europa me ha dicho. Que por lo visto Amazon en el mundo tiene otro funcionamiento. El problema con Sudamérica es que el coste de transporte es muy elevado, ¿no? De momento. Pero bueno, eso es lo que hay de momento a Libri y Hebraica y a la tienda del CAI y Amazon Europa. Creo que Jacobo primero y luego Josep habían pedido la palabra. Os pido brevedad.
No, primero felicitarte, ya eso es obvio, así que no lo voy a hacer, ya está de más decirlo. Puse ahí en el chat sobre que hay mucho espacio judío en Cataluña y que es ignorado y es visitado muy a menudo por todos, como el propio centro de la ciudad vieja. Pero me quedé algo que Selva Orejón maneja muy bien, el caso Pegasus, que se está utilizando como una herramienta contra Israel, independientemente si es responsable o no responsable, porque no tengo la información, pero todo es culpa de Israel, de los judíos y de todo demás. Y esto sucedió hace 48 horas cuando el Guardian, que es anterior al Pegasus, está en muchas policías, en muchas, y hace investigaciones mucho más grandes. A eso es lo que quería agregar. Y me encantó las 3D, me pareció un hallazgo eso. Y cuando vaya a Barcelona, te voy a traer libros para vender para acá. No, evidentemente los judíos estamos detrás de todo. O sea, esto es a diario. Y todo que manejo estos temas es a diario. Recientemente hay la teoría de que los judíos estamos detrás del COVID y detrás de la vacuna. En fin, esto cada vez está teniendo más arraigo popular. Y, en fin, hasta somos los culpables del atropello del helicóptero de Kobe Bryant también. O sea, y en fin, de mil cosas más. ¿No? Sí, creo que es muy interesante que Dani Santillo en la calle San Honorat lo tenga, porque es un sitio de encuentro para todos y además es un tío formidable, farmacéutico, para quien no lo sepa. Segundo, yo voy a regalar bastantes libros de estos a amigos, pero a amigos no judíos. Yo creo que lo que tú has dicho es el camino. Y tercero, que desde la CIP te pongas también en contacto con ATIT o con Pechalom o con Nova Escola Catalana para organizar acciones en conjunto. Ya lo estamos haciendo, ¿eh? O sea, estamos en una consonancia total. Es más, hay un proyecto que hemos lanzado recientemente que se llama Stop Hate Legal, que hemos alcanzado un acuerdo con una organización israelí y que se llama Magen Ami, que se protege mi pueblo. Entonces, lo he distribuido para la escuela catalana, para Beit Shalom, para TIT, para Lubavitch, para incluso he estado en Mosaica, he estado en todos los sitios y me he dado toda la información de que cualquier persona judía, también he estado en Akai, en Arci, porque este tema no es solo para judíos, porque los actos antisemitas también van en contra de gente no judía. Mira lo que le ha pasado a Pilar hace recientemente. Entonces, esta asociación paga el 100% de todos los costes de legales, de abogados, de todos los... Pues en este camino estupendo. De todos los problemas de antisemitismo que haya aquí en la ciudad de Barcelona. Y si tú eres de la Nueva Escuela Catalana, Morià os ha tenido que informar, porque yo le di a ella toda la información. ¿Vale? Sí, sí. Y por esto digo que estas acciones en conjunto yo creo que son las más adecuadas. Además, aquí como en todas partes, si hay varias comunidades, siempre hay pequeñas disputas entre comunidades. Pero en cambio tú, Isaac, estás bienvenido en todas y esto lo tenemos que aprovechar. Vale, pues muchas gracias. Xavier, te toca a ti las preguntas que querías hacerme. Bueno, no, si hay más, ya está, o sea, pero bueno, yo era relacionado con dos acontecimientos recientes, uno más que otro. Uno es, que, por ejemplo, cómo consideras que podría afectar positivamente, si es que crees que podría afectar positivamente, para la reducción del antisemitismo, el hecho de que en el gobierno de Israel, ahora por primera vez en la historia, hay un partido palestino árabe musulmán. Esta es la primera pregunta. Pues, y la otra, ya no tan reciente, pero cada vez es más creciente, ¿cómo crees que puede repercutir positivamente para la disminución del antisemitismo el hecho de que países árabes como Marruecos y Emiratos Árabes Unidos, más allá de los iniciales Jordania o Egipto, están reconociendo internacionalmente, diplomáticamente al Estado de Israel? ¿Cómo esto puede afectar al antisemitismo a favor o neutralmente o en contra?
Pues evidentemente me encanta que hagas estas preguntas porque, bueno, justamente en el próximo libro de las 300 preguntas hablamos de este tema. Yo para mí, o sea, lo digo cada día desde la formación del gobierno de Bennett con la PID, pienso que a nivel de Asbará, que se les llama esclarecimiento, no puede haber argumento mejor que la creación de este gobierno en contra de los que dicen que Israel es un país apartheid, porque se ha formado un gobierno de Israel gracias al apoyo de los partidos árabes, incluso de un partido de corte islamista. O sea, que no se puede, ahora no hay ningún argumento. O sea, ahora no pueden hablar mal de este gobierno nadie, porque es un gobierno que ha sido, dijéramos, apoyado por fuerzas árabes e islamistas, cosa que yo personalmente aplaudo, ¿no? O sea, hay gente que igual no va a estar de acuerdo conmigo, ya sabes, dos judíos, tres opiniones, pero yo personalmente, mi opinión es que eso repercute muy positivamente a la imagen de Israel. O sea, aunque Bennett sea un primer ministro que es religioso, que es, incluso hasta dice que más de derechas que Netanyahu, pero ha demostrado tener un talante negociador y muy valiente. Para mi modo de ver, Naftali Bennett ha demostrado mucha valentía de cara a su propia gente de haber pactado un gobierno con el centro, con los Maraj, incluso con los islamistas. Para mí es una gran noticia, para mí. Igual hay gente que no está de acuerdo. Y el segundo tema, evidentemente, los acuerdos de Abraham, que aunque hayan sido auspiciados por la administración Trump, que todos sabemos que no tiene muy buena prensa en general, excepto algunos judíos y tal que sí la tiene, no en mi caso, yo sí que creo que esto ha sido un gran aporte, los acuerdos de Abraham, que ahora se está viendo, incluso he leído hoy que los Emiratos Árabes Unidos van a colaborar con Israel en la carrera espacial de Israel. O sea, bueno, cada día hay noticias que hablan sobre la cooperación entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Después, a nivel particular, que soy de mi padre es de Melilla y al fin aquí la comunidad judía, muchos somos de Marruecos o de origen de Marruecos, pues las relaciones diplomáticas establecidas entre Israel y Marruecos pues nos llegan de alegría a mucha gente, incluso decir, no sé si Moisés Israel está por aquí, en fin, creo que lo vi entrar, se ha creado, y lo digo abiertamente, en Barcelona un grupo de unidad entre judíos y musulmanes, todos de origen marroquí y todos unidos, y eso también ha venido porque estos marroquíes son leales al rey de Marruecos, que es el que más ha auspiciado estos acuerdos de paz con Israel, ¿no? O sea, para mí, evidentemente, Xavier, estos acuerdos son muy positivos y no solo para la imagen de Israel, sino para la propia economía de Israel también. Entonces, para mí son dos noticias para mí muy buenas y muy felices. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, Sam, es mi primo. Mi primo de Buenos Aires. Ponte el micro, ponte el audio. Sam, el audio. Activa el audio. ¿Ahora? Ahora se me oye. Sí. Bueno, primero felicitarte, Isaac, por este logro. Valora toda tu familia, tú lo sabes, tu trabajo incesante y tenaz, y que ha culminado precisamente con la edición de este libro. Personalmente quiero hacerte una pregunta. Ha quedado muy claro por lo que has expuesto que los antisemitas se han disfrazado de antisionistas porque políticamente o es políticamente incorrecto ser antijudío, y no lo sería tanto ser antisionista, porque los palestinos han tenido, hay que reconocerlo, la habilidad
de poner a Israel como una potencia ocupante que sojuzga a los palestinos y de esa manera pueden hacer una crítica hacia esa situación de supuesta ocupación o de ser una potencia que sojuzga, como dije antes, a un pueblo indefenso. La pregunta entonces sería, hecho este prólogo, y ahora voy a citar un comentario que hizo tu profesor Javier Torrens y que a mí me ha hecho mucho ruido acerca de los derechos humanos y que equipara a Israel con, por ejemplo, el régimen nazi, nada más aberrante, en cuanto a la acción o el accionar respecto de el maltrato, y yo diría que más que el maltrato, el crimen que cometen diariamente sobre un pueblo, ¿verdad? Entonces, en la Argentina, desgraciadamente, hemos sufrido de una manera muy terrible el tema de los derechos humanos y algunos han tomado esa bandera, se han apropiado de él para sus propios beneficios. O sea, estoy observando que está pasando exactamente lo mismo en Israel. Hay una mentira flagrante y la pregunta entonces sería, el tema de los derechos humanos, ¿es la bandera que han tomado los palestinos y que ha comprado, digamos, la mayor parte de los que hoy son antisionistas, a lo mejor sin advertir que la maniobra que hicieron los palestinos y sus asesores o amigos islamistas radicales, quiero aclarar porque coincido contigo en que no todos los islamistas son antisemitas, y por lo tanto hay una gran confusión. Tu libro me parece fundamental para esclarecer esa confusión que ha sido provocada, que es adrede, y bueno, si realmente el tema de los derechos humanos, que es tan caro, sobre todo algunas sociedades como la Argentina, por ejemplo, ha volcado a gran parte de la opinión pública, no solamente en España, sino en muchos países del mundo, incluida la Argentina. Aquí los sectores progresistas se autodefinen como antisionistas, justamente porque los palestinos han logrado imponer la postura de que Israel es un país, digamos, que avasalla los derechos en este caso de los palestinos, y por lo tanto avasallan los derechos humanos. Correcto, Sam. Justamente de la página 26 a la página 45 hablo mucho de lo que estás hablando. Yo pasa que, claro, en 30 o 40 minutos te quería decir muchas cosas, pero evidentemente esa es la clave. O sea, la progresía europea, incluso a nivel mundial, ahora, dijéramos, queda bien en pro de los derechos humanos, pues enfrentarse a Israel como potencia colonialista. La palabra colonialista se utiliza mucho, como gran aliada de Estados Unidos, que es la gran potencia imperialista. Entonces, un poco, pues ahora queda bien un poco, pues defender todos los derechos humanos, ¿no? Cuando precisamente, justamente en Israel, es donde más organizaciones por los derechos humanos existen. Y es verdad, yo no niego que se puede en algunas ocasiones vulnerar algún derecho fundamental en Israel, y eso es una cosa que justamente hay también ONGs israelíes que las combaten. Pero lo que está claro que, y eso lo siento que
mi amiga Pilar Rahola, con la cual en algunas cosas disiento totalmente, pues en este caso concreto, ella siempre un poco critica la hipocresía de la izquierda. Fíjate que la izquierda, tanto que habla de los derechos humanos, que los derechos de los homosexuales podría ser un derecho importante. Pues fíjate que la Asociación de homosexuales catalanes o españoles estaban gritando muerte a Israel, o sea, y viva Palestina. Es en la sociedad palestina donde no se aceptan a los homosexuales. En Israel es donde se hace el Great Pride de Tel Aviv. Todos los palestinos, todos los árabes se van a Tel Aviv a manifestar su orgullo gay, ¿no? Entonces es una hipocresía muy importante, que es incluso hasta de psiquiatría, pero como diría incluso Perenni, que es que ya se lleva en la sangre, o sea, el estereotipo ha mutado, o sea, ahora se disfraza, como tú dices muy bien, por los derechos humanos, porque Israel es un país represor, es un país colonialista que vulnera los derechos humanos, y encima están, sin darse cuenta, están defendiendo a organizaciones terroristas como Hamas, que utilizan a sus propios niños para la violencia. O sea, es algo demencial, y eso hay que denunciarlo. Como dice mi amiga Maite, mi amiga, lo tiene que saber. Tú, Sam, ya lo sabes, yo ya lo sé, Xavier, no te voy a contar si lo sé, te lo sabe. Lo tiene que saber, pues, mucha gente. No te diré, hay gente que por mucho que les digas van a estar ellos empeñados en que Israel es el demonio, pero estoy convencido que si se les dice realmente lo que está pasando, o sea, yo ha habido gente que con el tema de Gaza les he explicado que si Israel ha reaccionado ha sido porque antes, previamente, han lanzado no sé cuántos miles de misiles, ya no me acuerdo, 3.500 misiles, no sé cuántos días, y que ningún país puede aguantar esto y que tienen derecho a defenderse. Pues esto, mucha gente, si se les explica con tranquilidad, con sosiego, que te dejen hablar, lo van entendiendo y van diciendo, oye, pues igual, es verdad, igual los judíos no son tan cabrones, con perdón, la expresión. Pues eso es lo que se trata un poco de lucha contra el antisemitismo, que es esta, precisamente. Día, ya no se dice que los judíos matamos a Jesucristo, o ya no se dice que los judíos somos una raza inferior. Ahora se dice que los judíos somos un país colonizador y que mata a niños palestinos. Si Xavier quiere añadir algo a lo que he dicho, me encantaría, Xavier. Bueno, no. Yo digo que es tan fundamental tu libro porque justamente esclarece o intenta esclarecer en toda esta gente que fue estafada intelectualmente, haciéndoles creer que, ¿no es cierto?, el problema es con Israel porque son una nación colonizadora, que tú lo has definido mejor que yo, además de ocupante, y bueno, y poder diferenciar lo que sería Israel de los judíos, y además hacer notar precisamente lo que tú has dicho, que Israel es la única democracia en la región. Primero desnudar ese camuflaje digamos, de que el antisemitismo, digamos, no es lo que ellos sienten, no es su sentimiento. Porque no es políticamente correcto, como te decía antes, sino que ellos están en contra de la ocupación de Israel en Palestina. Y después también, seguido de esto, hablar de Israel justamente como lo que es, como una nación, como cualquier otra, ni mejor ni peor, que como bien también dijiste, comete errores, pero que también a la vez es la única democracia de la región. Sí, Sam, disculpa que te trabajar sobre los dos ejes. Sí. Disculpa que te corte, pero se está haciendo un poco tarde. Solo una puntualización importante. Fíjate que Israel se fue de Gaza hace bastantes años con Ariel Sharon de primer ministro. Donde hay mucha gente que sigue pensando que Israel ocupa Gaza y nos siguen acusando de eso. Cuando Israel, o sea, incluso fue traumático para muchos judíos que se instalaron ahí, que se tuvieron que ir. Recuerda esa época. Entonces, o sea, no es tanto por la ocupación. Yo creo que
que si Israel se desocupa también de Cisjordania, también nos acusarían de ocupar los altos del Golán o también de otro tipo de cosas. O sea, o evidentemente hablarían de Jerusalén. O sea, que te digo que el tema de... Hay muchas, como tú dices, me gusta la palabra estafa, está mucho estafado. Y ahora me gustaría con tu permiso, Sam, que si Xavier quería añadir algo. Sí, no, que antes mencionaste, digamos, de tu libro a partir de la página 26, que es cuando desarrollas todo el apartado 3.2 del antisemitismo contemporáneo, hasta justo antes, cuando, digamos, a la página 44, justo antes que ya empiezas a analizar los estudios de caso, pero justamente en la página anterior, la 25, por ejemplo, en tu libro, que recordemos, digamos, es este, digamos, hablas justamente de aquella clasificación que aprendimos en el máster en prevención de la radicalización, de un primer antisemitismo religioso, un segundo antisemitismo científico, que es el que condujo justamente con esa judefobia racial a la Shoah, al Holocausto, pero justamente ahora lo que sucede es ese antisemitismo político, es decir, se utilizan los argumentos o una narrativa a favor de la democracia y de los derechos humanos que de hecho esconde, digamos, antisemitismo y judefobia. Es algo paradójico, por eso es tan fácil que se expanda este discurso de odio ante judíos. Es más fácil porque nadie a priori concibe, por ejemplo, que pueda haber un antirracismo racista. Nadie concibe que pueda haber un discurso de derechos humanos que sea antijudío. Pues sí, existe. Por eso, digamos, los especialistas y expertos y académicos que hemos estado trabajando en el antisemitismo contemporáneo, lo clasificamos como un antisemitismo político, porque utiliza un discurso político a favor de los derechos humanos, a favor de la lucha antirracista, y un discurso con una narrativa prodemocrática, pero paradójicamente debajo de eso se esconde, digamos, algo que es profundamente antidemocrático, que vulnera los derechos humanos y que de hecho que es racista, que es, digamos, el discurso de odio que llevó en su día, con otro lenguaje, pero con el mismo prejuicio, que llevó a las cámaras de gas y los hornos crematorios. Simplemente esto porque hoy es tu día, hoy es la presentación de tu libro y por tanto de eso se trataba. Y bueno, justo ahora es 1 hora y media. O sea, Bueno, que pues una buena presentación. yo pienso que ya es hora de... La verdad que os agradezco mucho el haber asistido. También va a haber grabación, os pasaré la grabación por si la queréis difundir. Y nada, muchísimas gracias y hasta pronto. Adiós. Gracias. Muchísimas gracias, Isaac. A ti, a ti. Hay una Artigas de lo que nombramos, había una Artigas acá de lo que era originario de